Tengo las preguntas de Juan Pablo. La batería gigante, dices tú. Me dieron dolores de cabeza. Ya estamos al aire por si acaso. Comenzamos entonces. Sí. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Desde la editorial Universidad de Talca les damos la bienvenida a la presentación del libro Obra Escogida, editado por nuestra querida poeta, cronista y artista visual Carmen Berenguer, a quien la une un lazo y un vínculo inquebrantable, afectivo desde las artes, a Pedro Lemebel, de quien es el libro. Contarles además que Pedro Lemebel recibió el año 2013 el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, que otorga la Universidad de Talca, y este libro es una publicación que es parte de la colección Premio José Donoso de la editorial Universidad de Talca. También importante comentarles que hoy, 23 de enero, se cumplen 6 años de la partida de Pedro Lemebel. Por eso elegimos esta fecha. Estamos hoy día con Carmen Berenguer, como ya dijimos, una poeta, artista visual, cronista, que es la editora del libro Obra Escogida de Pedro Lemebel. Estamos también con Juan Pablo Sutherland, que es escritor, comunicador visual, ensayista, docente, y que además es una voz muy importante dentro de lo que es el pensamiento en torno a la diversidad sexual en Chile. Estamos además con nuestra anfitriona, que es la directora de la editorial Universidad de Talca, Marcela Albornoz. Quisiera, antes de darles la palabra, comentarles que estamos en vivo desde el YouTube Extensión Utalca, con un chat en vivo donde todos nos pueden dejar sus comentarios, sus saludos, sus impresiones. Marcela, le doy la palabra. Muchas gracias, Claudia. La verdad que hoy, 23 de enero, recordamos la partida de Pedro Lemebel y es muy significativa esta fecha. Quisiera saludar muy especialmente a Carmen Berenguer, quien hizo la selección de este libro Obra Escogida de Pedro Lemebel y también su prólogo. Saludar también a Juan Pablo Sutherland, quien va a hacer la presentación del libro y va a sostener un diálogo también con nuestra querida poeta Carmen Berenguer. Para la editorial de la Universidad de Talca, publicar este libro de Pedro Lemebel tiene un valor incalculable. Para nosotros como editorial, conformar a través de este libro, Obra Escogida de Pedro Lemebel, la colección del Premio Iberoamericano de Letras José Donoso. Es un premio instituido por la Universidad de Talca en el año 2001, es decir, este año cumple 20 años. Iniciamos entonces el 2021 con este libro de Pedro Lemebel, Obra Escogida. Es un libro que nos llena de orgullo y quiero agradecer muy especialmente a Pedro Lemebel. Este libro es posible gracias al mismo Pedro, porque él se comprometió en vida al recibir el Premio Iberoamericano de Letras en el año 2013, un premio instituido por nuestra Universidad de Talca, que fue impulsado por nuestro rector Álvaro Rojas Marín y cuyo coordinador del Premio Iberoamericano era Javier Pinedo, hasta hace 2 años, fecha que nos dejó. Hoy en día es Claire Mercier, quien es la coordinadora del premio. Y en la entrega del premio, José Donoso, que fue en el marco de la Feria del Libro en la Estación Mapocho, Pedro, que hace una ceremonia brillante y notable de la recepción de este premio Iberoamericano de Letras en el año 2013, se compromete a publicar este libro. Finalmente tuvimos varias comunicaciones a través de correos electrónicos y este compromiso que él hace lo transmite también a su familia
y lamentablemente no pudimos publicarlo en vida. Es un libro póstumo, por cierto, pero quiero agradecer a Pedro Mardones y particularmente a Daniela Mardones, porque finalmente ellos hicieron suyo también este compromiso del propio Pedro de poder publicar este libro con el sello de la editorial. Es un libro que ya han pasado 8 años desde que se le entregó el premio, y es el libro 19º publicado en la colección del premio José Donoso. Lo han recibido 19 personas desde el año 2001 hasta el año 2019. El año 2020, por razones de la pandemia, el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso, que auspicia el Banco Santander, se debió postergar. No obstante, se entregó de manera virtual a la ganadora del año 2019, Cristina Peri Rossi, en una ceremonia virtual también, como lo estamos haciendo hoy en día en esta presentación virtual. Quiero aprovechar también de saludar a todos, a todas las corazonas, a todos los corazones que están allí tras la pantalla, viendo nuestra presentación de este libro tan anhelado y tan amado. Es un libro amado porque además resignifica la labor, el trabajo literario, esta subversión de nuestro querido Pedro Lemebel en la publicación de este libro, y que tan magistralmente hace esta selección Carmen Berenguer, con un prólogo notable que lo realiza nuestra querida Carmen. Quisiera destacar también que este Premio Iberoamericano de Letras cumple 20 años este año, como lo señalaba en un inicio, y para nosotros comenzar este año con el lanzamiento virtual de este libro nos llena de orgullo para la editorial, para la Universidad de Talca, en la cual el Premio Iberoamericano de Letras se ha constituido en un hecho emblemático. Grandes escritores y escritoras iberoamericanas han obtenido este premio extraordinario que otorga la Universidad de Talca, y nos sentimos tremendamente orgullosos hoy día de poder presentar este libro. Era el único libro que nos faltaba en esta colección. Todos los 19 premiados han publicado su libro, desde José Emilio Pacheco, que es el primero que obtiene el premio en el año 2001, Beatriz Sarlo, Isabel Allende, Diamela Eltit, Raúl Zurita, Jorge Volpi, Juan Villoro, nuestro querido Pedro Lemebel, Ricardo Piglia, que hoy día tampoco está con nosotros, Antonio Cisneros, Antonio Lobo Antunes, en fin, una cantidad de escritores connotados en esta galería extraordinaria, y que resignifica también, y sobre todo hoy en día, un 23 de enero, que conmemoramos la partida terrenal de nuestro querido Pedro Lemebel, pero nos deja su legado, nos deja su obra, nos deja toda su literatura, y que hoy en día podemos leer y podemos emocionarnos y conmovernos de toda esta gran visión que tuvo Pedro en su obra literaria. Quiero señalar también algo que es bien significativo. Este libro salió de imprenta en octubre del año 2019, en pleno estallido social, que sin duda Pedro Lemebel hubiese estado allí también en primera línea. La verdad que estoy muy emocionada, estoy realmente muy agradecida de la labor que ha hecho Carmen Berenguer en la selección tan profesional, tan dedicada, con un prólogo extraordinario, y teniendo también a Juan Pablo Sutherland en la presentación de este libro,
que tuvo un vínculo tan notable y tan entrañable con nuestro querido Pedro Lemebel. Quiero dejarlos ahora con Carmen Berenguer para desearle y felicitarla por esta obra entrañable que tenemos hoy en día en nuestras manos, y que para las personas que deseen adquirir la obra se puede comprar a través de online, a través de nuestra página editorial, editorial.utalca.cl, un libro que viene a resignificar, a revalorar a nuestro querido Pedro Lemebel. Carmen, bienvenida. Hola, bueno, muchas gracias. Tus palabras maravillosas, Marcela. Marcela, yo creo que esta tarde, una tarde literaria en homenaje y en recuerdo más bien, en memoria a Pedro Lemebel, y sobre todo a la editorial que tú diriges y al mismo tiempo la extensión que tú haces, porque Marcela Albornoz es poeta, para los que todavía no lo saben, pero es poeta y ha publicado uno que otro poema en el Face, que yo alcancé a leérselos, muy bueno. Así es que quiero aplaudir eso también. Muchas gracias. Y estar acá, gracias querida, y gracias a la Universidad de Talca también que nos ha brindado, y que al mismo tiempo un espacio tan importante también, porque la Universidad de Talca se configura como un lugar emblemático con este premio, ¿no? Digamos, a un repertorio tan importante de escritores, diría yo. Es sobre todo. Bueno, gracias también, Juan Pablo querido, el emblemático hoy día académico, ¿no? Y escritor, sobre todo escritor, que está proporcionando libros tremendamente interesantes de memoria, sobre todo libros como el gay, ¿cuánto se llama? Ahí se me olvida el papelucho gay, Carmen. Papelucho gay. Papelucho gay. Perdón. Así que gracias, querido Juan Pablo. Juan Pablo, para mí, para Pedro, es como, no sé, pues como, no quiero decirlo, el Benjamin. Como, ¿no es cierto? Para nosotros era el joven que venía con la escritura y también apareciendo con bastante escándalo en los años 80. Es decir, con un libro, digamos, de la ¿cómo se llama? Los Ángeles Negros. Entonces, es bastante importante que él esté acá presentando el libro, a mi juicio, ¿ya? Porque Gracias, él Carmen. sostuvo un diálogo con Pedro de esa época también. Bueno, yo quiero decir también con respecto al prólogo, es que es un prólogo, gracias también a la periodista que está aquí ayudándonos también, muchas gracias, perdón, se me había escapado. Bueno, escribir un prólogo tal como yo lo menciono acá, de Pedro Lemebel, fue un tremendo desafío, porque la verdad de las cosas es que para mí Pedro fue tan entrañable, pero fue un amigo, y lo quiero recalcar eso, fue un amigo literario, fundamentalmente. Pedro fue un amigo literario, literario y artístico. Eso fue al mismo tiempo que establecimos una relación estrecha, pero en ese espacio. Es decir, nuestras vidas íntimas, personales, etcétera, fueron tocadas solamente a partir de nuestras madres. La madre de Pedro y la madre mía. Él adoró a mi madre, la conoció y al tiro se hicieron amigos. Entonces pasó por ahí nuestra relación más íntima, de hablar de nuestras madres, que también lo menciono acá. Así es que, bueno, voy a darle curso al tiro a esto, al escribir un prólogo con mucho miedo también, mucho temor, porque yo sabía que esto iba a estar en manos de escritores de la talla de Juan Pablo y que iba a estar con un ojo muy agudo. Así que todo lo que él diga o lo que él me hace algunas preguntas a mí, me causan bastante placer, yo diría, placer estético, placer político y placer cultural, de alguna manera. Bueno, le voy a dar al tiro
lo que significó para mí escribir un prólogo de la obra de Lemebel es un desafío por muchas razones. La primera significa releer su espacio desde su pretexto, antes del texto quería decir, ¿no? Leer su espacio en una andadura de textos, además, caminatas, marchas y desfiles de aquel tiempo de persecuciones en dictadura, en el que se cobijó ese otro Pedro, trabajando con las manos en otros materiales menos suaves, como el papel, dibujos, autorretratos, materiales de desobediencia que él realizó. Él realizaba unas cosas maravillosas con las manos, unos colgadores, me acuerdo, maravilloso, que los tengo guardados todavía, ¿no? Entonces eran materias. Como él era artista y era profesor de artes plásticas además. Luego el soporte cuerpo. Bueno, el lenguaje es por medio de gestos, la voz, siempre su voz, y el cuerpo el soporte de escritura política, cuyo tránsito oral y corporal fue con el colectivo Las Yeguas de Apocalipsis. En sus apuestas estéticas se cruzan estrategias políticas, culturales y sociales, como la instalación desde el feminismo de una homoerótica que va a desafiar la heteronormatividad, que nos va, me imagino yo, irá a hablar bastante el experto acá, que es Juan Pablo. Es imposible pasar por alto el espacio fronterizo en el que se ha transitado hasta llegar a la crónica, en la transición política, donde se escribirá desde su experiencia, logrando así perfilar una pluma aguda y crítica, su estilo único. Por ello, la antología comienza con el poema Manifiesto, texto de denuncia de todas las negaciones que Pedro Lemebel padeció en vida y supo politizar en este texto poema. Escribir este prólogo ha significado revisitarlo en todos los sentidos, ya que la escritura de Lemebel converge y se hila por muchas hilaciones y justaposiciones, incluyendo sus afectos más sentidos, como cuando nos conocimos e indagamos uno en el otro. Otra, con fruición, incorporo aquí fragmento de mi texto narración de ese episodio. Venía llegando del exilio y sin saber qué hacer y cómo hacerlo, escribía. Me gustaba hacerlo en imágenes y palabras. Y aquí alguien está tonteando. ¿Sí? Perdón, alguien interrumpió una llamada acá. No sé cómo cortarlo. Bueno, no, ya. Espero que no vuelva a llamar porque me está interrumpiendo. Ya, perfecto. No. Perdón, entonces ya. Ese era el escenario, ¿no es cierto?, donde nos conocimos en la Sociedad de Escritores. Entonces un día vi un muchacho y yo leí un poema que se llamaba Concholepas, Concholepas. Un poema que llamaba mucho la atención por la construcción en el cual yo comencé a escribir mi poesía. Entonces el texto decía: me sacaron de mi residencia acuosa, lo hicieron con violencia, tirones, estaban armados con cuchillos. Luego él se acercó y me dijo que le había impactado este poema del loco chileno. Ese es el poema. El poema es acerca de un molusco, ¿no? Y yo estaba hablando de la tortura chilena. Entonces, eso a Pedro le cautivó, yo diría, ¿ah? Porque Pedro escribía cuentos. Entonces estaba en otro circuito de la literatura. ¿Ah? Estaba cercano probablemente a Borges, a Cortázar, a otros escritores, ¿no? Pero acá se encuentra con una poeta leyendo ese poema. Salimos a tomar aire y me interrogaba, cosa que me hizo gracia por el interés que le suscitaba este poema, y Santiago Pan, que también le llamó mucho la atención. Yo no sabía cómo explicarle estas letras urgentes. Es lo que observo y aproveché de inquirir detalles de su persona. Me había fijado en Pedro Lemebel por su forma de vestir en las noches de encuentro, extravagante, con polvos blancos en el rostro. Eso estaba de moda en ese entonces, eran los chicos que salían en las noches, ¿no? Y labios coloreados con capa negra, un Nosferatu, un Barnabás Colli, le dije, y no dejamos de preguntarnos. Yo soy cuentista. ¿Y qué cuento? Me pasó unas hojas tremendistas. Podríamos hacer una ópera rock juntos, le dije. Entramos al bar, el Castillo Francés. Unos copetes, comenzaron a llegar los futuros escritores, Aristóteles España
el que escribió Isla Dawson. Estuvo allí para el golpe y tenía 16 años. ¿Viste la película Tarde de Perro? Bueno, esa fue nuestra entrada a conversar, escribir y escoger de su jardín de palabras. Lo que considero primordial es reingresar al estar de Lemebel. Le escribo. Y es que el tiempo y el estar de Lemebel es eso que acabo de señalar. ¿Ah? Ese lugar de la noche, lugar de vestimenta extravagante, lugar de su escritura. Ese es el lugar para mí de Pedro, ¿no? Y el lugar también, que también quiero recalcar eso, Pedro no era una persona asequible, agradable, como al principio mucha gente puede haber creído. Era una persona bien tímida, adusta, muy íntima con sus cosas, ¿no? Y al mismo tiempo era una persona fuerte, era una persona muy fuerte. Entonces, muchas veces la gente cree, yo a veces le decía, cuando escribía cosas así más amorosas, hoy está ahí como una abuelita, le decía yo, ¿no? Pero en el fondo él era una persona más compleja, muy compleja. Y bueno, esas son, le escribo y es que el tiempo gravita en medio de palabras, su palabra, que al releerla necesariamente pasa por mi revisitación, que al resituar un pasado reciente rehace en conjunto con sus letras momentos cercanos de sucesos memorables durante la dictadura. El tiempo de las performances, la entrada a la Universidad de Chile y posterior aparición en Democracia a principios de los años 90 con un texto reportaje de la urbe, su crónica Los New Kids del bloque. Una lectura rápida, fugaz, sagaz, tal, un flash, foto, portada de chicos pálidos provenientes de Nueva York que al Lemebel se le representan como imágenes de su juventud, de vida e intimidad de sus bloques, los amigos del bloque. No cabe duda que esa imagen repasa toda la historia de los bloques en la UP y su propia experiencia. Ese texto de los bloques apareció en uno de los últimos bastiones de prensa autónoma de formato diario, página abierta, para los lectores izquierdistas, los culturales de los 80. Allí en ese momento la escritura de Pedro Lemebel, esplendente y esperada, produjo un porvenir literario, urbano, homoerótico y político. Y en adelante escribió e hizo suya esa página, donde no dejó indiferente a muchos nuevos lectores, quienes advertían que venía dibujándose el perfil de un autor sin precedentes. En este medio, Pedro Lemebel trazó sus líneas literarias aseverando, como Foucault, que todo es sexual. La política, la cultura pop, a la chilena, la literatura, lo social, el poder. Y sujeto a un tiempo reciente, aún en los 90, los resabios de la dictadura con un presidente a la derecha de la DC, quien fuera el artífice del enclave militar civil de la época. Sitúa a Lemebel en el espacio alternativo. La convivencia fue compleja, por ello la instalación del tema homosexual en ese Chile fue sorprendente. Tal vez un haz de luz removió raíces profundas en Chile, por las que tuvo que rehacer un cotidiano en el que sería posible espejearse sin remover nada. La esquina de mi corazón entonces iluminó el farol de la cuadra y del país. Pedro Lemebel tuvo conciencia de que sus crónicas se convirtieron en el espacio anhelado y transversal culturalmente. De ese modo inauguró un estilo único de su estar literario. Su tono se cubrió de matices personales entre la denuncia, la rabia y los afectos, que supo recubrir con espátula de muchos pliegues de lengua popular y chinesca, de honda sabiduría. Supo manejar el humor y la sátira. Rápidamente se convirtió, que caracterizaría, perdón, tengo que mirar aquí mi estado. Sí, está bien. A la política de la solapa, del cuello duro, de la sotana, precisamente en ese estilo rififí, volátil, voluptuoso y confite rococó, al interior de un país que venía saliendo de la cultura de la muerte y que esperaba restituir lo perdido
con justicia y verdad. Y la pregunta, ¿dónde están?, cubría el horizonte de expectativas. Entonces el tiempo de negociaciones dejó al descubierto que nunca se sabría ni la justicia ni la verdad. Por ello esas representaciones republicanas con corbatas anchas y eventos culturales de intenciones democráticas, o que reificaba la concertación como reinaugurar símbolo desde los balcones de la Moneda, Lemebel ponía en ese momento la marcha Radetzky y de Johann Strauss y escribía con una mueca subversiva la careta republicana. L'esquina es mi corazón, entonces, es el libro, para mí y para muchos, yo diría hoy día, de Pedro Lemebel, donde instala a su loca urbana en el centro de esta ficción en la lengua oral descolonizadora. La reinvención de la loca transgresora a la ley patriarcal en la literatura nacional. La loca evocada en la Manuela de José Donoso, en la mujer araña de Manuel Pig. En ese femenino se aliaba con el poema Locas Mujeres de Gabriela Mistral y todas aquellas con las que conversó copando el imaginario afectivo y literario de Pedro Lemebel. En eso me refiero a Nelly Richards, me refiero a Diamel Eltí, me refiero a Raquel Olea, me refiero a Olga Grau, me refiero a Soledad Bianchi. Todas las chicas de la época, ¿no?, que pensaron el mundo feminista, político y cultural hoy día. Entonces la loca evocada en la Manuela de José Donoso, en la mujer araña, ya, está bien. Reproduzco aquí el texto con la cual presenté su libro, que también dice Juan Pablo que estuvo ahí. Esa presentación, hay muchas cosas, miles de detalles que no los voy a contar acá, pero ese libro fue un accidente tremendo, fue un parto tremendo. ¿Por qué? Porque en ese entonces la autora, la editora Cuarto Propio, tal como pasó con mi libro, tenía una máquina nueva que era en ese entonces que se hacían los libros para que se pegaran. Era la Docutex, creo, que era una máquina que pegaba los libros. Bueno, pero los libros se saltaban, así, ¿sabes? Las páginas saltaban porque era algo que estábamos inaugurando acá en Chile. Entonces no. Entonces por eso digo, ese fue un gran parto, por eso y otras razones que no las voy a contar acá, pero que dieron lugar a esta obra maravillosa de Pedro Lemebel, ¿no? Fue en el Cuarto Propio, en 1995. Tanto la presentación como el libro fueron actos de carácter clandestino. No, digamos, no teníamos dónde publicar este libro, y eso es terrible. No había lugar, espacio para el libro de Pedro Lemebel, para que pudiera estar. Entonces, en ese entonces estaba de curador en el museo mi amigo, hoy de pronto se me escapa así la palabra, Muñoz. ¿Ah? Muñoz. Mi amigo Ernesto Muñoz. Querido amigo de todos, él nos ofreció ese espacio y se hizo en el Museo de Arte Contemporáneo. Y ahí apareció toda una cantidad de gente de negro, de oscuro, ¿no? Parecía un encuentro político realmente. Entonces fue muy, muy importante en ese sentido, te digo. Una cantidad de circunstancias. Con el entorno político y cultural oficial frente a aquellos artistas observadores de una transición desde los acuerdos a la euforia de una alegría que no llegó. El formato del libro se asemeja a una copia a la chilena de la colección Pulp Fiction. En su portada negra resalta la foto espectacular de P. Lemebel realizando una intervención en el Gay Parade de New York. La imagen corona su cabeza con jeringas ensangrentadas y las agujas como púas evidencian la tragedia del SIDA y su participación como performancista activista. En el dorso lleva un peto rojo con imágenes originarias y la pose como si estuviera firmando la noche estrellada de su denuncia. La presentación del libro La esquina es mi corazón
se realizó, ya lo dije, en el Museo Contemporáneo en 1995, tiempo en el que las yeguas del Apocalipsis eran resistidas entre los progresistas. Curioso si pensamos que era apenas un juego para animar el cementerio nacional, ya que el horror que vivimos recién comenzaba a ventilarse en público. Las puertas del museo se abrieron gracias a la gentileza del curador Ernesto Muñoz. Estas crónicas entonces tienen un contenido de fondo, su profunda necesidad de mostrar y decir libremente un paisaje pornográfico de la lengua territorial en esta ciudad latina y local. El cuerpo de la prostitución es una calle producto del imaginario lemebeliano en la ciudad de Santiago, y su rostridad es la copia de una utopía manchada y sucia. Pedro Lemebel le saca punta a su pluma al delinear con precisión sus personajes. Se pega. En el artificio de su lenguaje, en lo verosímil, se pervierten las ventajas de la ficción, produciendo una mascarada, una mueca, un carnaval, ya no crónica, sino otro género por hacerse. Esa es una de las distinciones que yo creo, y ahí le respondo yo a Juan Pablo, de la crónica de Pedro Lemebel. Es una línea abierta de muchas aristas que va por distintos lados, ¿no? Y que arma otra crónica que tal vez nunca vamos a leer, ¿no? Este recorrido estético, más que literario callejero, brutal, sórdido, se festeja como un refrito en las mismas paradojas en que los Chilean New Kids on the Block son reinventados a partir de aquellos pálidos gringuitos posmodernos para presentárselos a los buitres callejeros locales. Su nacimiento en socavones, rincones suburbanos, parasitarios del centro, en las noches de la mariconería, en el sobajeo carnal de la cuadra chilena. Palabras de él, ¿no? Lemebel recogió ese saber popular en el interior de una escritura profana y pagana que tanta sonrisa provoca a la academia literaria, o le provocaba. Cierto es que el prontuario cultural, artístico y literario de Lemebel tiene compañías concomitantes y lindes en el mapa nocturna. Se encuentra con el artista creador de imágenes fotográficas de la prostitución homosexual, el chileno Ernesto Muñoz, el cronista y poeta Néstor Perlonguer de Buenos Aires, el poeta Osvaldo Lanoy, ambos vecinos, y el poeta y narrador Eduardo Lamborghini, entre otros. La pasión chinesca del devenir del arte latino en la escandalosa postal del sueño latinoamericano, Simón Bolívar, los artistas de los cereales, cordones pobres de la ciudad, el colectivo de arte Los Ángeles Negros, entre muchos otros. Y en una cartografía literaria más incumbente, la crónica mexicana de Salvador Novo, Josefina Estrada, Carlos Monsiváis y Elena Poniatowska, entre una larga lista de representantes más nuevos como Vicente Leñero y Carlos Marín. Por esos rellanos del tiempo existió la importante revista Goza. El autor desvestía ácidamente la órbita de sus mandos medios en la cultura. Por ese espejeo fino y metonímico atraviesa todo el espectro de las figuras familiares, patronímicas, ensamblándose lo oculto y lo picante de nuestro orgullo nacional. La letra con sangre entra. ¿Cuántas veces lo dijo Pedro? El remilgo maricón de la consonante. A, S. Los muchachos del bloque. El fantasma del Sanjón de la Guada. La cosmética nacional de la peluquería del barrio. La loca del estadio y el olor de las barras. Las anacondas de los parques. El perfil cuico de la política nacional. La chilenidad y la empanada criolla, etc. Todo el prontuario desarreglado por la Juana Rosa o su pluma, como lluvia matinal de la mermelada rica. Acamala la letra que por las rendijas el almíbar sentimental adulzona. La audaz lengua de serpiente para desamblar el léxico en su violentez radical.
Esta crónica de presentación la escribí en 1995. Entonces lo pensé y lo sostengo como un libro extraordinario por su radical propuesta y por llenar un vacío. A esta forma singular se le denominó neobarroco. La esquina en mi corazón ha sido el mejor libro de Pedro Lemebel. Luego, Loco Afán, que también es un gran libro, sin duda, pero después vamos a hablar de eso con Pedro, con Juan. Después vamos a tocar esos puntos. Loco Afán, Crónicas del Sidario, el libro que inaugura la enfermedad letal a fines del siglo XX, el SIDA. Las crónicas comienzan con La Noche de los Bisones, un relato magistral e histórico del estar de la comunidad travesti, transexual, marica y loca en la Unidad Popular. Al cruzar desde Recoleta a la UNTA, Lemebel despliega la última fiesta pagana homosexual en el carnaval de la historia política en la UP y vaticina su quiebre institucional después de su gran cena antes de la caída. En tal paroxismo, las locas paltonas bajaban desde las alturas de sus barrios a los coloridos y saturados de olores fogosos en Recoleta, barrio popular de Santiago, y en bisones prometidos por la chiquilla traviesa y rica que los saca del ropero de su madre. La fiesta opípara en el que se comerían pavos termina en una instalación pirámide de huesos, en la que Lemebel perdón, como la loca bruja, en su lirismo tremendista, gótico, lee el porvenir por medio de la lectura de una foto vieja, semiborrosa por el tiempo. Relata el viaje del personaje principal, la travesti Chumilú, al cementerio en el que la carroza se cruza con la locura en la fiesta del no. Es decir, en ese arte que le es siempre artífice, Pedro une el tiempo de la Unidad Popular dando cuenta de lo felices que eran los travestis, que hasta comían poniéndose a la cola en el símbolo de la cultura en el año 72. Luego, en los años 80, el contagio del SIDA era la pesadilla de todas en las discos. El incendio de la Divine y la construcción de la máscara especular de sus personajes decadentes, con la Madonna, la Loba Lamar, la Regine, quienes luchan por su vida en una realidad brutal, en medio de la crisis hospitalaria, enfrentadas a una nueva demanda de salud en la obtención del medicamento carísimo AZT, que les prolongaría la vida. La tragedia chilena termina en la enfermedad enfrentada a un final de lágrimas. La Regine de aluminios del mono, a sabiendas, entre comillas está, a sabiendas que la plaga es una luciérnaga errante por los arrabales de Santiago, una luminaria peligrosa que reemplaza el entumido alumbrado de sus callejones. La mortecina penumbra que apenas deja ver la miseria de trapos, cartones y rastrojos de fruta donde patina el taco aguja de la Regine. Cierre comillas. Otro abre comillas. Tal vez la Madonna de San Camilo nunca supo del problema que le costó a Nemesio Antunes un tirón de orejas del presidente. Nunca supo de las canas verdes que le hizo salir a Nemesio. ¿Por qué la censura? Ahora que estamos en democracia, cierre comillas. Pedro Lemebel escribe su tercer libro de perlas y cicatrices, dedicado a su madre y a sus amigas, aunque sus dedicatorias merecen un género aparte. En este libro recorre su memoria de piedra y camino, a modo de cancionero del tiempo radial, impregnado de ese romanticismo de su tiempo. Escuchadas al atardecer, donde organiza una galería de personajes que han estado compartiendo el mismo espacio de toda la vida. Por ejemplo, la crónica Las joyas del golpe. Ocurrió en un sencillo país colgado de la cordillera con vista al ancho mar. Esto también fue cuando Chile entero debía pagar con sus joyas. Así fueron una argolla de viudez para la reconstrucción nacional. Las orquídeas negras de la Mariana Calleja, ¿quién no las recuerda?
las campanadas del 11 Nacional, del 11 junto para el medio Pizarra, La Leva, una historia triste de una chica violada en la cancha de fútbol de su barrio. Don Francisca, basta ver su figura y se puede recorrer desde que llegó a la TV a Chile. Carmen Gloria Quintana, Corpus Christi, el informe Red y la historia de Chile son estas crónicas escritas en Punto Final, La Nación y la Radio Tierra. En San Juan de la Guardia no podría faltar su pobla, sus recuerdos de infancia. Se abre la página con una dedicatoria. Para ti, mamá, estos tardíos pétalos. Recuerdo ese año porque murió mi mamá y tuvimos una de esas múltiples conversaciones en la tarde alrededor de una taza de té o un mate, que llamábamos así porque era en realidad lo prohibido, lo cual nos juntábamos a tomar o a pitear, ¿por qué no decirlo? ¿No es cierto? Nadie se va a sorprender hoy día. Pero esa era nuestra junta en la tarde. Hablamos de nuestras madres y quiero reproducirla aquí porque si he dicho que La esquina de mi corazón es su mejor libro, lo sostengo. Sin embargo, en estos 4 libros, Pedro Lemebel articula su obra. Todos los desvíos, todas sus fugas y sus vórtices comienzan a trazar un destino de escritura subjetivas, arrítmicas y territoriales de muchos acordes. Hoy es sábado, esta es la crónica, ¿no? Hoy es sábado. Y más de mediodía apenas me he levantado y llega Pedro, bien enfermo, tiene piedras en los riñones y son muy dolorosas. La noche anterior lo visité en su pajarera en la calle de Ardiñán. Hacía un mes que no nos visitábamos. Ha transformado la casa en una galería de arte. Su primera pieza está rellena de objetos de su vida, harto cachureo. Pero todo tiene una historia. Tiene que ver con sus crónicas actuales, más autobiográficas. Me muestra parte de su libro, Mi madre. Guardo silencio y quería hacerle una misa. Sí, me dice a mí él, has estado muy extrovertida, muy para afuera, no entiendo. Muy para afuera, pues niña. El Sanjón de la Guada es tu vida, le digo yo. Mi madre y mi abuela querían tomarse otra pobla, me dicen. Le digo yo, pero ella no quiso finalmente. Sí, a la mía también le dieron el dato de la Santa Adriana, ¿te acordáis? Bueno, la Santa Olga fue por los 60, sí, po, pero mis abuelas paternas fueron de la Legua. Eso fue a principios del siglo. Ahí se hicieron las primeras reuniones anarquistas en su casa. La abuela Rosa y la abuela María, una castellana y la otra catalana. Mi madre tiene cara de maorí, dice. Qué linda, sí parece isleña oriental. Yo me comí un sapito porque me eché un pedazo de barro del río a la boca. Tenía 2 años, un embarazo tubario. Oh, se reía. Cuando fui al consultorio, me dijo la doctora, uy, este niñito tiene algo que le late, como un corazón. Y me dio un purgante hasta que lo cagué el sapito. Tenía 2 patitas ya, era un pirigüín, claro, pero ya tenía sus patitas. Yo botaba unas cosas largas por el poto, me picaba mucho y corría a decirle a mi mamá. Me miró con preocupación y me preguntó si había mentido, porque a la niñita mentirosa le salía una corcovita en el potito. Tu casa es de pedacitos, como si hubiera un trozo de Beverly Hills y otro de casa de barrio antiguo. Una terraza de baldosas blanco y negro con esa escalera de caracol, fulera, como si fueras hacia una pajarera decadentista en el cielo y ves el cerro. Y sí, escucho al león. Y escribí una crónica de este barrio que tiende a desaparecer porque le instalan las torres en Loreto. ¡Qué jodido! Sí, me llevo dando vueltas por aquí como 30 años. Primero era artesano y bueno, por Plaza Italia. A mí ya no me gustaba vivir en otro barrio, más que en el centro, porque Ñuñoa nunca me gustó y menos para arriba. Bueno, yo siempre he vivido en Santiago Centro, Catedral, Amunati, San Martín. Todo el centro fue episodio de mi niñez. A las 3 de la tarde fuimos a comer algo en la terraza, comida mala. Pedro pidió una burger con papas fritas y 2 huevos fritos. Yo pollo con papas fritas. Las papas saltaban en aceite. El garzón los saluda, después tomamos el café en el Parque Bustamante. Una muchacha se acerca y corre a la casa a buscar un libro para una firma. Deja la guagua botada en la calle. ¿A ti te agrada esto? Le digo. Sí,
¿Por qué no? La gente me quiere y me lo demuestra así. ¿Por qué yo voy a ser tonto grave y hacerme el hueón? Pero está como la escritora bestseller, le digo. Bueno, nunca tanto, pero algo hay de eso. Yo soy más loca, niña, y a algunas editoriales de afuera no les intereso, por eso mismo nos despedimos. Miré la noche helada como un viento que se metía por las piernas como cuchillos de nieve. Tomé un taxi pensando en eso que llamamos recuerdos del pasado, donde se mezcla la historia del país y de un salto pasas a la memoria de infancia. Acercándome al final de este viaje de lectura de la obra de Lemebel en el libro Adiós, Mariquita Linda, hay viajes al continente y nuevos amores. Otra de sus fugas literarias son las ruinas arcaicas, sobre todo precolombinas, como había sido un artesano que vivía de recoger fósiles y jeroglifos. Acerca de Trujillo en Perú, visitó la ruina Chan Chan y su crónica se refiere a ruidos soterrados por el barro y la lengua castellana apagó sus sonidos, el habla y la risa, la oralidad y el llanto, que cuando arribó la letra, que amordazó su canto. Tahuantinsuyo, Machu Picchu, las fotos, sus dibujos, las cartas, son sus raíces y su canto, las imágenes, el cine en Háblame de amores, los bares nocturnos, otras canciones a modo de sinopsis, arrullos florales de sus primeros libros. Él responde: podría hablar clarito, podría escribir sin tantos recovecos, sin tanto remolino inútil. Finalmente, esto ha sido su apuesta literaria. Termino con la crónica de su querida amiga Gladys Marín. Un tiempo de amistad pasional en Pedro Lemebel, pues encontró en ella la mujer donde quería espejearse. Así termino esta crónica que podría ser infinita, como su comienzo con su manifiesto. ¿Desde qué lugar se podría perfilar el peregrinaje de esta mujer sobrevivida a las brasas históricas que aún humean en el ocaso del pasado siglo? Pero Gladys Marín, presidenta del Partido Comunista, mujer que puso el acento en la lucha como eje primordial en una época fúnebre de la historia chilena, en el que no se ha logrado descifrar el lugar de sus desaparecidos, y en eso radica el estar disidente de Gladys Marín en la búsqueda de justicia para Chile. Mujer notable y potente, gran luchadora, que arrebató el corazón a Pedro Lemebel. Ambos hicieron una dupla inolvidable de resistencia desde dos caminos fundamentales para nuestra democracia. A ambos se lo llevó la maldita enfermedad del cáncer. Por ello, y en sus últimos días enfermo, intentó terminar el libro de su amiga Gladys, y por ello yo abro el libro con su manifiesto y lo termino con el texto de Gladys Marín. Por ello este prólogo es de un sentido amor por mi gran amigo Pedro Lemebel, Carmen Berenguer. Termino con eso. Gracias. Muchísimas gracias, Carmen. Este es un registro notable de tu prólogo y que lo hayas leído en la presentación de este libro lo hace mucho más resignificativo. Quiero darle la palabra a Juan Pablo Sutherland, quien se va a referir a este libro, Obra Escogida, de Pedro Lemebel, con la selección de nuestra querida poeta Carmen Berenguer. Juan Pablo. Gracias Marcela. Primero que nada, he vuelto a tantos lugares, a tantos momentos con esta lectura maravillosa, con este prólogo espectacular de Carmen, que voy a intentar decir alguna cosa posible, porque creo que es un prólogo de lujo, es un trabajo maravilloso de Carmen. Agradezco primero que nada a Carmen el honor de esta complicidad y de participar de este momento, además que es un momento también donde quiero saludar, a propósito de que estamos en un día tan especial, a todo este ramillete de amigos que incluso ya Carmen mencionó, pero me parece bien de alguna manera plantear que hay muchos
hay muchos amigos, hay un ramillete de maricas activistas, está el mundo feminista, está el mundo de derechos humanos, está el mundo político, los amigos, los cómplices, que obviamente no vamos a mencionar porque si no quedarían muchos de lado, pero siento ese momento importante y emotivo, digamos, de este... yo no me había dado cuenta realmente hasta hoy día del momento, y por eso con Marcela se lo pregunté, porque tenía la fecha en 2 días más, pero eso mismo me hace sentir que estamos en un momento muy bello, muy potente, además por todo el contexto que tenemos, y creo que es un lujo en realidad intentar decir algo después de este prólogo espectacular, maravilloso de Carmen, y vamos a intentar conversar algunas cosas puntuales, digamos, del registro, pero agradecer a la Universidad de Talca, a este maravilloso trabajo que ha hecho el equipo también de la editorial, a Marcela, a Claudia, a quienes están facilitando este proceso, y a todos los amigos y amigas, que yo sé que hay muchos amigos de Pedro que están aquí hoy día en conexión, en relación, siento esa bella energía, esa radical energía, y un saludo cariñoso y batallante para todos estos amigos, amigas que están acá hoy día. Entonces, intentando y sabiendo que es bastante complejo y difícil después de esta lectura espectacular y maravillosa de Carmen, que me ha puesto en este lugar, y yo creo que también en algún momento el Pedro también desde donde esté también me hace guiños, como Loca Mala, que fue y maravillosa en Los Amores. Yo también recordé también hace 6 años donde estaba esta multitud que despedimos al MBL, a Pedro, que también me tocó algo parecido, que fue intentar organizar un poco las multitudes para despedir a Pedro. No sé si, yo creo que muchos se recuerdan que estuvieron ahí ese día. Entonces, primero agradecer este momento único, agradecer a la universidad y también a Carmen, con quien tengo una amistad maravillosa y que admiro mucho como poeta, como un gran lugar cultural y literario en Chile. Y en ese sentido, comentarles que cuando terminé de leer el libro sobre la obra escogida de Pedro Lemebel, y con prólogo y selección de Carmen Berenguer, editado por la Universidad de Talca, colección Premio José Donoso, eh, eh, fue muy relevante lo que pasó, porque he leído mucho sobre Pedro, pues hay un abundante material sobre su particular y notable trabajo en Chile y fuera de Chile, una montaña de textos críticos y estudios, pero mientras leía el prólogo de Carmen, que acabamos de escuchar, la escritura volvía a brillar en ese espacio del habitar simbólico y material que tiene sus dimensiones tanto políticas como afectivas en las escrituras de los autores. Más aún, entre dos grandes escritores como Lemebel y Berenguer, además de dos grandes amigas, ¿no? El texto al que me llevó Carmen fue la compañía crítica de alguien que caminó junto a Lemebel y que compartieron una genealogía mayor en la literatura chilena, es decir, configurar nuevas lenguas, nuevos lenguajes que minoritariamente golpearon la mesa patriarcal del canon literario chileno, que siempre cierra sus puertas a lo no mayoritario, ¿no? El tono del tiempo escritural que cuenta Carmen Berenguer, acompañada de la complicidad recorrida desde los años 80 en ese caminar, es en ese deambular urbano que presenció la escritura y la rabia creativa y brillante de Lemebel, desplegándose en medio de la postdictadura o la deslavada transición política o, o de la postdictadura que todavía padecemos, ¿no? Vi a Pedro y a Carmen juntos y añoré esos días de juerga eterna. O sea, sería un pie de página gigante si con Carmen empezáramos a recorrer todas esas juergas intensas que terminaron de distintas maneras en distintos lugares, pero creo que eso es también parte de la vida y del acontecimiento que es la vida literaria, que es la vida de la práctica artística, ¿no? Recordé esas escenas y momentos en un tono afectivo y crítico para hablar del sentido de la escritura, y en ese sentido creo que es muy bueno lo que dice Carmen, porque también, de alguna manera, también compartí con Pedro la idea de una amistad que era política, pero que era literaria, que era crítica, que peleábamos, que discutíamos,
que nos decíamos, tu título no está bueno, tu título sí, es mejor el mío, niña, es decir, había una complicidad, había eso que dice Carmen, de esa amistad literaria, esa amistad cultural, que permaneció por mucho tiempo y que se extraña mucho, ¿no? Y de alguna manera, lo digo porque, de alguna manera, para hablar del sentido de la escritura, ¿no? Siempre había en esa discusión, en esa pelea incluso, un sentido de pensar la escritura como un espacio político, ¿no? Que muchas veces se pierde en el fuego de las batallas autorales, de los egos y de las mezquindades que tanto abundan en los espacios literarios y culturales, y eso nosotros lo sabemos, ¿no? Carmen Berenguer ha realizado una selección de gran parte de los textos del Lemebel, y esa selección ha sido una selección donde La esquina de mi corazón tiene un gran lugar. Es un libro, como ya mencionó Carmen, editado el año 95 por Cuarto Propio. Después viene Loco Afán. Después hablaré de La esquina de mi corazón porque me parece que es un momento clave. Loco Afán, Crónicas de Sidario, San Juan de la Guada, Adiós Mariquita Linda, Serenata Cafiola, Háblame de Amores, que son los textos que Carmen escogió de alguna manera particular este libro, ¿no? El ejercicio de selección, sin duda, articula pensar una poética, ¿no? Una forma de mirar un imaginario construido. Y en ese sentido me parece que la clave es muy importante. Yo he sido alguien que ha trabajado mucho en construir antologías. Y en ese sentido, una antología es un aparato crítico que lee de nuevo a los autores y que propone también una lectura particular y propia, ¿no? Y en ese sentido lo que hace Carmen es esa lectura, ese artefacto, ¿no? De pensar una poética, una forma de mirar el imaginario construido del Lemebel, ¿no? Pero aquí también tenemos un privilegio, no solo de disfrutar el conocimiento y las cercanías culturales que tiene Carmen Berenguer, que maneja exquisitamente, sino además que su complicidad y su compañía es un lugar absolutamente afectivo, crítico y también afectante, lo digo así, afectante en el proceso de escritura del Lemebel, ¿no? Es decir, quizás esta bella y potente iniciativa de la Universidad de Talca y el Premio José Donoso gozan también, y lo digo sinceramente, de la particularidad de ese estrecho andar cultural del que formaron parte como una escena. La escritura de Pedro y, por cierto, el ánimo urbano, punk y poético ochentero de Carmen Berenguer tienen esa relación intensa y callejera desde las emblemáticas acciones, obviamente, de las yeguas del Apocalipsis, ese notable carnaval ceniciento constituido por Lemebel y Pancho Casa, que sin duda irrumpieron con una potencia inédita en el callejeo cultural de esos años. Puedo decir que vi a Carmen Berenguer en la noche ochentera como la madre queer de las yeguas, ¿no? Pensando en la belleza radical de esa alteridad, de una otredad que se comenzaba a distinguir con fuerzas entre las alianzas, ¿no? De la homosexualidad más crítica y el feminismo batallante de los 80. Lo digo hoy día porque hoy día obviamente agradezco esta potencia feminista, estos nuevos momentos, estos nuevos lugares, pero hay momentos donde se conjugó, se fraguó también una alianza política y cultural en un sector de una homosexualidad. Digo homosexualidad y no digo queer, porque me parece que es interesante ocupar la homosexualidad desde un lugar esencialmente, desde un esencialismo estratégico, es decir, politizar, digamos, en algún momento, en algún lugar, eso que se fraguó en ese momento como esa alianza homosexual radical y feminista que fueron los años 80. Entonces, creo que este artefacto crítico y afectivo y a la vez político es un regalo que nos da Carmen y Pedro para el mundo, en la medida que Berenguer lee los textos de Lemebel como un recorrido también por el cuerpo escritural en proceso de construcción. Es decir, yo he leído muchos textos de Lemebel y ustedes también, yo creo que hay mucha gente acá que incluso podría haber, tienen libros y textos sobre Pedro, pero me parece que es muy interesante el trabajo que se hace acá, porque de alguna manera también Carmen lo que hace a partir del prólogo es tener una poética de selección, pero hay un correlato, es decir, el correlato de los textos, pero también el correlato de cómo se construye el Lemebel, de cómo se construye el autor, pero cómo se construye también a partir de prácticas artísticas, de la performance. O sea, Carmen de alguna manera también me encanta porque trabaja el género
el género de la noche, el género del conventilleo, que yo amo tanto en el sentido de cómo nos encontramos en la práctica cultural ochentera y under de ese tiempo. Es decir, tenemos el privilegio de que alguien nos cuente la posibilidad de cómo leemos a Lemebel desde una perspectiva crítica, cercana y estrecha, ¿no? En esa perspectiva el prólogo nos orienta en algunas pistas que solo quiero mencionar brevemente, pues en otro momento vamos a conversar con Carmen algunas de las cosas que están en el prólogo y que me parecen interesantes para salir de la formalidad de los procedimientos de presentación que todos conocemos, pero me parece interesante decir que hay aquí un artefacto político crítico que constituye siempre una antología, ¿no? Hay un elemento que irá recorriendo la selección y que fue pensar nudos fundamentales en la propia construcción de la escritura y la práctica artística de Lemebel. En ese sentido, estoy absolutamente de acuerdo y me parece un acierto que Carmen empiece el libro con el manifiesto, que es un texto que abre como el libro como una proa, ¿no? Como una ars poética, como una corona de sentidos políticos homosexuales. Reivindico la idea nuevamente de homosexualidad como un esencialismo estratégico que tendrá sin duda una mayor expresión en el manifiesto que concentra o conjuga la capacidad de Lemebel para leer el tiempo, ¿no? O sea, Lemebel tiene una capacidad para leer el tiempo, para pensar el cuerpo homosexual como una utopía también despreciada por los grandes relatos del siglo XX, incluida, por cierto, la izquierda, pero Lemebel hace un sueño, hace suyo el sueño de transformación, repolitizando la utopía, ¿no? Es decir, increpándola para que sea capaz de dejar entrar a esos niños, a esas niñas con alita rota, a esos niños con alita rota, ¿no? A esos niños con alita rota. Entonces, y además que es interesante porque de alguna manera Pedro, como tantos otros en América Latina, y también me representa a mí, increpamos a la izquierda desde la propia izquierda, ¿no? Partimos de la izquierda y llegamos a la izquierda y tenemos toda la legitimidad política y cultural de increpar a la izquierda para que esa utopía sea una utopía que contenga a todos, ¿no? Que contenga a las maricas, que contenga a las mujeres, que contenga a los pobres, que contenga a todos, a todas, a todos, ¿no? Y en ese sentido me parece que Carmen, cuando pone el manifiesto al inicio del libro, sabe lúcidamente, entiende lúcidamente que la importancia de haber encarnado tempranamente una poética en su obra. Recordemos que ese texto del manifiesto Pedro lo lee oralmente, es decir, Pedro ya tiene una intuición y ese texto del manifiesto es un texto que es leído en un acto público, ¿no? Carmen también recorre la escritura, el cuerpo y sobre todo la politicidad de Pedro Lemebel a través de sus libros, ubicando hitos relevantes, ya la escuchamos, para quienes conocen la obra de Lemebel y para quienes también comienzan a conocerlo. También por eso también me parece interesante el libro, porque no solamente los expertos, el ramillete activista marica, no solamente las comunidades que han seguido y son parte de la escritura de Lemebel, sino que también el libro tiene la capacidad también de ofrecer pistas y diálogos, digamos, ampliados para conocer ese lugar, ese proceso, ¿no? Y yo creo que, y ahí en este proceso que nos ha comentado Carmen, destaca la idea que por cierto comparto con Carmen, que La esquina de mi corazón se empina como el texto lemebeliano que funda su estética y que pone instala a la loca desde el mundo popular. Es decir, en el imaginario público aparece la loca, ¿no? Y en el imagen literario de la nación, ¿no? Espacio y representación que habían sido completamente negados, obliterados, tachados por el canon literario, por la cultura oficial y por la historia literaria chilena. Entonces, en ese sentido, creo que ahí también La esquina de mi corazón, como bien lo señala Carmen, es un libro fundamental. No quiere decir que los otros libros no sean fundamentales para reconocer la obra, pero es un libro que marca de alguna manera una estética que abre un mundo, ¿no? Porque pone en escena a la loca como un lugar
para de alguna manera leer la nación, ¿no? Y lo pone también de un lugar que es muy importante, incluso en el contexto de lo que estamos hoy día viviendo políticamente, con esta brutalidad que vivimos políticamente, ¿no? Que es, de alguna manera, poner al mundo popular con la mayor posibilidad de representación simbólica y con la mayor posición de emancipación política y cultural, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que la loca puesta en la escena me parece que es un ejercicio maravilloso que logra poner Lemebel y que Carmen le pone el foco ahí. Es decir, la loca en la literatura chilena estuvo privilegiada en muy pocos momentos, y quizá un momento que menciona Carmen Berenguer, el momento, por ejemplo, de José Donoso, que José Donoso pone a la Manuela en un momento importante. Recordemos que lo publicó el año 67, con mucho temor incluso de José Donoso, pero que de alguna manera pone en escena ese imaginario de la loca como un devenir, como un imaginario, como una estrategia de visibilidad hiperbolizada. Nosotros siempre con Pedro, y esta es como copucha intermedia, siempre con el Pedro discutíamos con una marraqueta con pan con palta ahí en su casa, en su terraza, que siempre Pedro reclamaba: ya niña, trajiste las paltas o la marraqueta, y nos poníamos a apelar culturalmente a todo el mundo y discutíamos mucho, y eso quizás también Carmen lo extraña, que discutíamos mucho críticamente, y siempre discutíamos si la loca era una identidad o una estrategia, ¿no? Y en ese sentido siempre estaba la idea de que la loca finalmente era un espacio tránsfuga, ¿no? Un punto de fuga, diría Deleuze, ¿no? Es decir, de alguna manera hay una política subalterna que Lemebel pone emancipada con la figura de la loca, y que de alguna manera le da sustancia, le da política al mundo popular como un lugar simbólico y material desde donde se habla, ¿no? Recuerdo siempre a Pedro, y Carmen lo debe saber obviamente, en La noche callejera, que Pedro siempre decía: ¿y de dónde hablas tú? ¿De dónde estás hablando tú? ¿No? Entonces era un ejercicio retórico que tenía Pedro, decir, ¿de dónde hablaba quien hablaba? ¿No? En ese juego, Berenguer ubica además momentos relevantes de la estética y la cultura lemebeliana y activista. No es casualidad que Berenguer haya escogido de La esquina de mi corazón La música y las luces nunca se apagaron, texto brillante de Lemebel sobre el fatal incendio de la Divine en el puerto Valparaíso, donde el neobarroco del asma de la loca, o como diría el mismo Pedro, de la losca, ¿no? Construye una arquitectura de la noche fatídica de las locas en una discoteca al son de la música de Grace Jones. Texto que en realidad me conmueve mucho que Carmen lo haya escogido, pues el mismo Pedro me pidió que lo leyera en un homenaje donde todos estuvimos, y aquí hay muchos amigos que estuvieron ahí, en ese lugar, como Jaime Lepe y otros, por ejemplo, que fue un homenaje que le hicimos a Pedro en vida, en el GAN un tiempo antes de que Pedro muriera. El texto, de alguna manera, se articula como una maquinaria política que exhibe, de alguna manera, todo el sarcasmo y la sutileza del Lemebel para dibujar un tiempo y construir una leyenda para no olvidar el momento terrible de la vida homosexual acosada y asolada por la homofobia. Finalmente, creo que Carmen Berenguer nos invita a un recorrido de lectura que funda una mirada crítica y afectiva que también suma un valor a ese nomadismo que Carmen nos ofrece respecto a la textualidad que enfatiza Berenguer, dibujando un Lemebel encarnado en la experiencia del caminar, desde La noche ochentera hasta la crítica de Lemebel sobre el proceso de transición política en Chile y sus brutales negociaciones que todavía padecemos, denunciando, por cierto, la impunidad de la violación de los derechos humanos y levantando la dignidad de aquellos que no tienen rostro todavía, los que todavía no tienen un lugar, los que todavía no tienen un nombre, los que todavía ni siquiera tienen una tumba y un cuerpo en el sitio eriazo de la nación. Entonces, quiero terminar con eso porque sé que podemos aprovechar mucho más el tiempo. Ya escucharon el prólogo maravilloso y de lujo que nos acaba de leer Carmen, pero me gustaría, porque yo soy también hijo y nieto de un matriarcado, de mujeres copuchentas, de tías, de abuelas, y
me encanta ese género literario que debería ser el conversar con los amigos y las amigas a partir de esto que yo ya había anunciado y que Carmen también había anunciado respecto a unas preguntas o para un inicio de conversación con Carmen. Entonces, Marcela, ¿comenzamos o comenzamos la conversación? Sí, sí, ¿Quieres comentar algo? extraordinario, realmente extraordinario, Juan Pablo. Buenísimo. Todo, sí, recoger en tus palabras esta presentación, la verdad que notable. Felicitaciones. Esto de verdad, esta presentación es un registro notable e histórico en homenaje a nuestro querido Pedro Lemebel. Y la verdad que me siento, es una tarde en que lo recordamos. Sí. Pero una tarde que le estamos haciendo también un bello homenaje, así que notable. Los invito a que puedan conversar y que le puedas preguntar en este copucheo que tú bien señalas, Juan Pablo, porque sin duda que Carmen, con este notable prólogo, pero hay, bueno, detrás de bambalinas hay otras cosas que también serían súper valiosas de resignificar en esta conversación. Así que los invito a este diálogo. Ok, gracias Marcela, y gracias a quienes también nos están acompañando hoy, que sé que hay muchos amigos, mucha tribu de amigos y cercanos. Y Carmen, te reitero, gracias por el espacio de tener la posibilidad maravillosa de encontrarnos en conjunto con Pedro hoy día, en un momento tan importante, no solamente para los amigos, sino que para muchos mundos en Chile, porque obviamente sabemos que Pedro Lemebel es un lugar absolutamente innegable y relevante de la cultura chilena, pero de una cultura que ha resistido siempre el poder. Entonces, lo primero que quiero preguntarte, Carmen, es cómo fuiste capaz, digamos, de pensar en el proyecto de selección del texto, porque realmente la cantidad de textos que tiene Pedro, y además incluso respecto a los propios libros, por ejemplo, respecto a La esquina de mi corazón, o respecto a Loco Afán, o respecto a todos los otros textos, hay muchas posibilidades para escoger textos, ¿no? Entonces, en ese sentido, te quiero preguntar respecto a esa selección, porque esa selección que tú hiciste, como ya lo dije en parte de mi texto, también responde a un correlato político, afectivo, estético que tú vas teniendo con Lemebel. Entonces ahí hay una decisión que me parece súper interesante. Yo, conociendo todo el proceso de cómo se construyen las antologías literarias, quiero preguntarte cómo fue ese proceso, porque ese proceso puede ser muy complejo y uno puede estar ahí, ¿qué hago con tanto material y cómo pongo ahí la mirada crítica? Carmen. Bueno, mira, fue un proceso largo, pero también quiero que no olvides, gracias también por tu lectura importante que has hecho de la lectura, ¿no? De la propuesta de lectura, como tú dices. Pero, claro, el pensar una antología no es fácil, es muy difícil la arbitrariedad, ¿no? que le recae a uno, porque es una arbitrariedad de escoger. Yo escogí escoger 300 y tantas páginas, ¿no? Que es lo que debiera, a lo mejor podría algún día ser, pero para poder llegar a esta selección, te digo, pero al mismo tiempo, no te olvides que Pedro Lemebel estaba al lado nuestro mientras escribía. Sí. Las crónicas que escribía Pedro, que las escribía y las leía en la Radio Tierra, o en el medio de comunicaciones como la Página Abierta o otros, claro, posteriores, estaban al dedillo, estaban con nosotros. Es decir, Pedro, como tú dices, es un diálogo. Y que lo curioso es que siempre
pensamos en el autor como el relevante, pero en verdad, y lo mismo con la yegua es un colectivo, Sí, ¿no? No podría haber sido la yegua si no hubiera estado en un momento con todos, donde se sin discutían las duda. performances. Mm, Las sí, crónicas mías, de Pedro, de todos nosotros, en mi libro, sobre todo Naciste Pintada, que no voy a decir ahora algunas infidencias que algún día a lo mejor quedarán escritas por ahí, también discutíamos mucho, como tú dices, los textos. Nos Mm, leíamos todo el tiempo, había un trasvasije de lectura tremenda. Por eso que el libro La esquina es mi corazón, te digo, y la selección tiene que ver con eso, decir, ¿qué escojo? ¿Qué privilegio yo? ¿Qué cosa podría privilegiar? Para mí el lenguaje. El sí, lenguaje es fundamental. sí, Es decir, a mí no me importaba, no me entretenía mucho el cuento, para decirte. sí, claro. Yo Que no fue el soy momento fanática, que fue el momento anterior, ¿no? Que fue el momento también claro, pero en anterior. general el cuento como descripción, el mismo cuento Sí, que yo hago de Pedro, que son pequeñas descripciones como cuento, ¿no? Que se describe algo, hay personajes ahí, a mí no me mm, interesa, me aburren. claro, A mí, sí. yo soy plástica para leer, Mm, fundamentalmente plástica. Entonces yo leo visualmente, esa es mi lectura. Entonces yo veía que la esquina en mi corazón, digamos, donde Pedro llega, porque mm, Pedro no escribía así, pero luego llega en un sí, momento, de un momento a otro, a la metáfora, ¿no? Al neobarroco, o por decirle algo, no sé, yo le llamo ahora barrioco, al barrioco, ¿me entiendes? bueno, también Entonces Soledad Bianchi le decía llega tal neomapocho. como también, claro, pero es eso, ¿no? Cómo llega a esa conjunción de imágenes para transformar todo en metáfora, ¿no? Mm, Entonces, y la metáfora es un acierto maravilloso. Ese como, sí, no sé cómo decirle, rococó, rififí, en fin, cualquier mm, nombre, que son todo, ese lugar nómade de la escritura también. mm. La escritura es un lugar Sí, nómade, tal como el feminismo que es en curso, ¿me entiendes? Es sí. en curso, no es feminismo. Y además, Hay Carmen, y la además, Carmen, homosexualidad. que lo, lo que dices también es importante porque también recordemos que también la escritura también tiene esa relación también con las propias lecturas, el propio ánimo del tiempo, ¿no? Entonces yo incluso pensando en los textos tuyos, Perlonger vino a Chile. Perlonger vino a Chile y Pedro ya conocía los textos de Perlonger, ¿no? Entonces, en ese sentido ya había una apertura, un diálogo. Pensemos que La esquina de mi corazón se publica el año 1995, Perlonger vino a inicio de los años 90, y yo creo que ya Pedro en los años 80 conocía los textos de Perlonger, ¿no? Yo fui en la época alfonsina a Buenos Aires, Mm. a la época que nos invitaron a un grupo cultural que habíamos luchado contra la dictadura, nos invitaron a una patota enorme en bus y en tren, no crean que en avión, bus y en tren, invitados por el Senado de la República Argentina, ¿me entiendes? Y eso Mm. fue gracias a Alfonsín, y yo me traje una maleta de libros en bus, una maleta entera, entre los cuales yo escogí, porque a mí me dijo a Luis Arredondo, creo que se llama, de Argentina, que dirigía una editorial, eh, qué sé yo, no me acuerdo el nombre de la editorial, El Mm. Último Reino, y me dice, Carmen, escoge los libros que tú quieras. Obvio que no me podía traer toda la maleta con esos libros, porque traje el libro de Gandhi, de Mm. la librería Gandhi, me traje estudios. Y la Diamela me dio una lista enorme, Foucault, qué sé yo, Derrida, bla, bla, todo ese itinerario de lectura que había que hacer, me Mm. dijo la Diamela, cómpratelo, ahora que aprovechas que vas para allá. Entonces, ¿te fijas tú que hay un Mm. reciclaje de propuesta general y colectiva en Sí, sin eso? duda. Pero yo lo delato esto porque mucha gente cree que alguien es Sí, original, sin duda. si la originalidad no existe. ¿Me Mm. entiendes? Cada cual, claro, hace su letra,
Y esa es la gracia de la escritura, y también la escritura ya sabemos que no es literatura. Entonces, bueno, eso es, entonces, en ese sentido te digo yo, claro, yo traje a Berlonger, traje el libro, ¿cómo se llama? Alambres. Alambres. Y Austria-Hungría. Sí. Me lo regala él cuando vino a Chile. Así que ya conocíamos a Girri, a Berlonger y a Eduardo Espina, ¿cómo se llama? Cutis Patrio, y Girri era Patria no sé cuánto, que eran los escritores más, y además otro más que no me acuerdo en este momento, que eran como los escritores que estaban desarticulando el lenguaje también en la Argentina, sí. Y que trabajaban de una manera como los hermanos Lamborghini, ¿me entiendes? Sobre todo Eduardo. Entonces, eso me traje y allá, y yo se los comuniqué también a Pedro y a Pancho, se los comuniqué, porque nosotros teníamos charlas diarias, desde los 80 hasta que se murió Pedro, hasta 2 semanas antes de su muerte. Que él iba ahí al hospital y pasaba a tomar el famoso tecito conmigo, ¿ya? Eso era la charla constante, como tú dices, sí. Querido. Y escoger, como tú también me decías, ¿por qué escoge digamos, esa parte que a Pedro le dolió tanto? Yo creo que en el manifiesto lo que está ahí es que todo Pedro está, digamos, con todos los rechazos que tuvo en la vida, están escritos ahí. Entonces, por eso comienzo con ¿cómo se puede decir? Un manifiesto personal de Pedro para escoger la antología. No, y además que eso también me parece, Carmen, que lo que dices es una seña interesante en el sentido de que no podemos leer a Lemebel, de alguna manera leerlo como si fuese un sujeto aislado del contexto, como el escritor brillante sin tener ninguna conexión, sino que obviamente es un escritor que arma una relación en comunidad, en crítica, en callejeo cultural, en relación con otros escritores, con otros poetas, es decir, en relación con tu propia escritura que se estaba haciendo en los años 80, en el activismo cultural de ese tiempo, en la escena que había en ese momento de los 80, entre las acciones de performance, entre las lecturas de todos los que ya conocemos, ¿no? De los 80. Entonces, en ese sentido, es un flujo de información, de trabajo, pero fíjate que igual es interesante eso que tú dices de cómo se puede pensar y cómo se puede leer a ese Lemebel que irrumpe con La esquina de mi corazón con tanta fuerza, porque ahí está todo el lenguaje que tú dices de La esquina de mi corazón, es una, o sea, las amapolas también tienen espinas, es un texto así ya de impresionante, ¿no? Y que arma una poética. Entonces, en ese sentido, cuando tú planteas, digamos, que de alguna manera los escritores conjugan un tiempo, una posibilidad, un signo del tiempo, y que son finalmente capaces de construir un lenguaje propio dentro de la propia lengua, ¿no? Entonces, un estilo. Entonces, en ese sentido, que quería llevarte de alguna manera, más allá de este momento de La esquina de mi corazón, quería llevarte también al momento de la intersección o del trabajo también del Sajón de la Guada, de lo materno, porque a mí me parece que lo materno en el sentido de la política de alianza con las mujeres, que es una cosa que también nosotros con Pedro compartíamos siempre nosotros con Pedro decíamos, hoy vamos a hacer un libro de tía, un libro de puras copuchas de las tías o de las abuelas, ¿no? Entonces había una relación con lo femenino como un devenir político. Entonces tú también lo mencionas, tú también escogiste ese lugar para hablar a propósito de lo que tú contaste ahora con la relación con tu madre, con Pedro. Entonces me gustaría preguntarte esa relación también, porque nosotros sabemos que Pedro tenía un altar en su casa, que la figura de la madre es muy importante y también lo acompañamos en el momento de la muerte junto con otros amigos que están hoy día acá también con nosotros. Entonces quería preguntarte esa relación escritural también del feminismo, de la madre, de cómo lo lees.
Mira, yo leo eso, yo no sé si tú te recuerdas de la novela esta Al Este del Paraíso, Sí, o de la película también, no, y que en realidad, trabaja, más de la película, fíjate que me la recuerdo más. claro, la película que trabaja James Dean. Sí. Eh, yo diría que Pedro era atormentado desde ese lugar. Era una tormenta, atormentado. Atormentado por la madre, no por la madre, no era que la madre lo atormentara, Mm. sino entre Caín y Abel, por la disputa de la madre en la casa con el hermano. ¿Me entiendes tú? Ese era el lugar de Pedro, disputar la madre con el hermano. El hermano, no sé cuál era Caín, cuál era Abel, no importa eso, porque eso es más Mm. bíblico, pero acá eran dos hermanos y uno era el hermano, digamos, heteronormativo, Mm. que tenía, digamos, que cumplía con todos los deseos de la madre. ¿Me entiendes Mm. tú? O Sí. sea, era el que se casó, el que tuvo hijos, el que trabajaba. Porque a Pedro lo echaron del trabajo, pero el que trabajaba. Entonces Pedro era el fracaso. Pedro era el Sí. fracaso desde su homosexualidad misma. Pedro tenía Mm. mucha culpa en ese sentido. Y esa es la novela El Este del Paraíso de, ¿cómo se llama el autor? Que se me olvidó el autor del Este del Paraíso, que es un escritor macanudo. Se me fue ya. Eh, está trabajada a través de la culpa. Mm. La culpa que ha sido productora de mucho texto, ¿no? Mucha novela del siglo pasado, yo diría. ¿Ah? Pero esa relación él tuvo con su madre. ¿Ah? Él quería que su madre le pusiera más atención que al hermano. Él quería ser único, querido por su madre. Y ahí estaba también la mujer araña, ¿no? Ahí Mm. Sí, estaban claro. todos los Sí. símbolos, ¿no? Pero Carmen, y en eso que tú comentas también, porque claro, eso yo lo recuerdo y lo entiendo, y también eso que tú mencionas, pero esa misma relación también con lo materno, pues que también es una relación política, digamos, es decir, es una relación de complicidad en devenir con lo femenino, con las mujeres, porque finalmente todas estas mujeres maravillosas, amigas nuestras, que piensan en la literatura desde un lugar feminista en los 80, que tampoco era un lugar absolutamente minoritario, no como hoy día, que tiene mucho más espacio, pero que todavía está resistiendo y peleando. El proceso también como en complicidad, en devenir con las mujeres, también es importante la escritura del MBL en el sentido que hay una relación con política, con las mujeres, con lo femenino, que siempre está, ¿no? Pero espérate, pues ahí donde iba a llegar yo. Sí. Entonces, un momento en que Pedro me dice que él quiere que hagamos como quien dijese, un rito. Esto no lo he contado nunca. Mm. Esto es algo inédito. Primero, me ve y quiere ser rebautizado. Lemebel y me pide que lo rebautice. Es decir, para Pedro la madre ocupa ese lugar de el rebautismo, ese lugar político de la madre, ¿no? La relación con la madre la revierte él en la escritura. Entonces, Lemebel para él es la madre, el apellido de la madre, y resignifica su lugar literario. Ese es el rito que yo tengo en la casa, ¿cómo se llama? Esa cuestión de la primera comunión. Tienes la tarjetita. No, es la cinta, la Ah, cinta, la primera, la cinta. la cinta no, y yo le hago una tacha. Fue un rito que hicimos, Ah, tachamos eso, ¿no es sí, cierto? Entonces, y esa es la relación que tenía también conmigo Pedro. Éramos una sí, relación tortuosa, ¿no? De amor y sí. odio, porque era representación, todas las mujeres para Pedro eran representaciones también de la madre. Pero Mm. esta relación que establece luego es una relación política con la escritura, Sí, ¿entiendes? sí. Al escribir, al tachar el nombre, ¿no es cierto? Está
resignificando una letra, está resignificando una letra. Y ahí es donde articula su política de la escritura. Sí, y otra cosa, Carmen, pensando en ese lugar, en ese territorio que construye, que hay un lugar de alianza con lo femenino, también quiero llevarte a la escena, digamos, de la irrupción. Por ejemplo, tú lo cuentas en el prólogo respecto a que finalmente el Lemebel va constituyendo un lugar también politizado respecto a la denuncia, y eso me parece un momento importante de conversarlo hoy, que yo creo que nos interesa a todos, de la denuncia respecto al proyecto neoliberal instalado en Chile, de alguna manera de la política del simulacro del proyecto neoliberal, en la transición política y en la postdictadura, en el sentido de la alianza que hace Pedro con los textos, con las figuras de los derechos humanos. Las mismas yeguas hacen una complicidad con las madres de los familiares detenidos desaparecidos. En las marchas que articulamos en los años 90, las yeguas van en la marcha con la agrupación. Es decir, hay una política, hay un agenciamiento de las yeguas, pero también del Lemebel respecto al mundo de derechos humanos, un mundo político importante que siempre fue completamente castigado y perseguido. Entonces, en ese sentido, tú mencionas ese lugar importante también en el libro, que es cómo Lemebel se pone en escena respecto a cómo va a criticar, cómo va a poner en escena, tanto en De Perlas y Cicatrices, como en Loco Afán, va a criticar la cultura política de la democracia que ya estaba, ya hay un antecedente en el manifiesto. En el manifiesto ya está diciendo acuérdate de esa metáfora de que en el Congreso ya estaban negociando con el culo lacio, ¿no? Todo, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde hoy día, desde lo que ha pasado en términos políticos, desde el estallido, desde lo que estamos padeciendo en términos políticos, digamos, la figura política en términos de cómo Lemebel pone el dedo en la llaga respecto al proceso de transición política. Recuerda ese texto maravilloso de esa niña, de ese bebé detenido desaparecido, que es muy fuerte, ¿no? Entonces, me gustaría que en ese lugar, ¿qué es lo que tú ves cuando tú hablas de esa mirada de Pedro respecto? Porque además eso también hace que tenga peleas con el medio cultural, porque también ahí nos vamos a meter en el medio cultural de los años 90. Claro, porque los años 90 fue la reificación de lo que podría ser la vuelta a la democracia, ¿no es cierto? Y la verdad de las cosas es que a todos nosotros nos invitaron mucho a que fuéramos y participáramos de esa fiesta y que fuéramos a estar allí, a Pedro también, a todos, ¿no? Y qué sé yo, pero nosotros como éramos tal vez más, o Pedro y yo éramos, y otros más, estaba la Diamela, estaban todas las chicas, estaban todas las escritoras de nuestro grupo. También ya habíamos correteado mucho en los 80. Entonces, volver a eso, y Pedro continúa con eso. Yo diría que el continuador, de alguna manera, él, y que en ese sentido también revitaliza mucho el mismo lugar de la homosexualidad como escritura. ¿Me entiendes? Él politiza la escritura, politiza el estar de él también. ¿Ah? Entonces, en ese sentido, que no es, digamos, recoge la política y denuncia la política, sino que reemplazada por la economía más bien, ¿ah? En donde la política se deja de lado. Yo diría que el hecho de hacer política fue una función importante y Pedro la lleva a su lugar, ¿no? Y revitaliza ese lugar, que es muy importante, yo diría, en ese momento. Entonces, y no quiere y no desea estar en ningún lugar oficial, esa es la verdad. Pero también eso tiene que ver con la loca razón que yo te hablaba antes. Tiene que ver en él, ¿entiendes tú? El que recoge de Gabriela Mistral también, esa loca razón. El escritor que siempre era el que tenía la razón, o digamos, la sociedad por la razón o la fuerza, que siempre el Pedro decía, la letra entra con los golpes, la letra entra con los golpes, ¿me entiendes tú? La letra entra con la colonización, entra con todo eso. Entonces,
Pedro va teniendo un lugar y se va haciendo un importante personaje cultural, político. ¿Tú? ¿Ah? Y su escritura es politizada. Y fue muy importante porque él abraza todas las manifestaciones habidas y por haber. Él abraza y se encuentra, él va a los cementerios todos los 11, él está en el cementerio todos los 11, él habrá, digamos, todo lo que fue los desaparecidos, ¿no? Él también llora con el pueblo, junto al pueblo. ¿Ah? Entonces, en ese aspecto te digo yo, qué pena que Pedro no esté vivo ahora, porque a partir, como tú decías, todas estas luchas, estas demandas sociales, políticas y culturales que fueron de la época y que todos nosotros abrazábamos, y tú también, tú desde tu lugar como estudiante, todos estábamos en eso. ¿Ah? Lo hace político. Hoy día hay muchas cosas que están ocurriendo en nuestra sociedad que son relevantes, te diría. Yo te diría, hace poco, que es un tema nomás y son varios más. Hace poco hubo un congreso del Partido Comunista, que él era del Partido Comunista o no era, no sabemos eso, ¿no es cierto? Cuando abraza causas con la Gladys Marín. Hoy día, el Partido Comunista, en su declaración del Congreso 26 del Partido Comunista, pone de manifiesto el feminismo, los derechos humanos y los pueblos originarios. Ese es su itinerario a partir de ahora. ¿Ah? Pero te digo yo, en todo el partido, o sea, en grande escala, recoge que lo que no recogió la izquierda nunca, ¿no? Que nos miraba a nosotros como si fuéramos leprosos, hoy día recoge el Partido Comunista ese lugar. Menos mal. ¿Ah? Menos mal. Menos mal en el sentido de que también eso fue una experiencia, un trabajo político enorme también del movimiento homosexual y también del trabajo de muchas locas militantes de izquierda y todo, y que además que yo creo que se configuró en un momento preciso con la amistad entre Gladys Marín y Pedro Lemebel, que de alguna manera apoyó ese lugar. O sea, el Pedro sabía, voy a mencionar solamente un hito antes de este proceso, que fue el Comité de Izquierda Homosexual, que se hizo en el Partido Comunista y que eran militantes homosexuales y comunistas, dentro de los que estaba yo y otra gente, que de alguna manera estábamos empujando ese lugar, que era un lugar también muy complejo y muy difícil en un momento de la historia política también de la izquierda con la homosexualidad. Y me alegro montones de lo que tú dices hoy día, Carmen, respecto a esa declaración, pero esa declaración también ha costado, y agradezco que Pedro haya sido un lugar fundamental también para apoyar ese proceso, porque es un proceso que no solamente que beneficia, digamos, a la sociedad entera respecto al ánimo de pensar un lugar posible para todos, para todas las comunidades, ¿no? Entonces, yo no sé si, Marcela, cómo estamos con el tiempo para respecto ir haciendo la última pregunta, ir cerrando, no sé, viendo, porque no sé cómo estamos, porque nosotros con la Carmen, como nos conocemos, podemos estar hablando todo el día, toda la noche. La verdad es que ha sido, pero tremendamente interesante esta presentación, esta resignificación, este homenaje, esta presentación del libro Obra Escogida de Pedro Lemebel. Yo creo que nos da tiempo solamente para una última pregunta y ya cerrar, pero antes quiero agradecer especialmente a Carmen y a Juan Pablo Sutherland por este diálogo, por este conversatorio, por esta presentación, por esta ilustración también acerca de la obra de Pedro Lemebel. Sin duda que da para otro conversatorio que sin duda que podemos generar, pero además también una muy buena noticia, además de todas las corazonas y los corazones que nos están viendo, que ya hemos llegado casi 200 personas
que me comenta por interno Claudia, la periodista nuestra. También ahí están los hermanos latinoamericanos, está también Perú, quien ha invitado también a presentar o volver a presentar este libro en la 11ª feria del libro de la zona de Huancay, en Lima, Perú, también de modo virtual, en la segunda quincena de febrero, es decir, el próximo mes. Por lo tanto, nos sentimos muy honrados de poder participar. Creo que sería maravilloso poder estar los tres y poder acceder a esta invitación que hace una coordinadora de esta Feria del Libro de Perú, y saludamos a los hermanos peruanos, por cierto, y celebramos también esta invitación. Creo que da para una última pregunta para ya ir cerrando. Solamente recordarle a las personas que quizás se sumaron después en esta audiencia maravillosa de esta tarde, en homenaje a nuestro querido Pedro Lemebel, que va a quedar alojado este registro notable de esta presentación de este libro, y a modo de homenaje en este día 23 de enero, a 6 años de la partida de Pedro, pero que nos ha dejado un legado extraordinario y su obra notable que realmente esta tarde ha sido una tarde de homenaje y muy, muy emotiva, la verdad. Tanto en las palabras de Carmen como de Juan Pablo. Agradecerles, y creo que darte ahora la palabra, Pablo, como para ya ir concluyendo. Recordarles que va a estar alojado este video para que puedan revisitarlo y reencontrarnos con nuestro querido Pedro Lemebel en las páginas de este libro de la editorial de la Universidad de Talca. Gracias, Marcela, gracias al equipo de la universidad, la editorial, y comentarles que quizás pensando en este mismo día hace 6 años, y también haciendo más que homenaje, una relación celebratoria de nuestro gran amigo, pero también gran escritor, porque hay muchas dimensiones de relación con Pedro, como mencionaba la Carmen. Después de la ceremonia de despedida de Pedro, el entierro, todas las locas terribles nos fuimos a un bar, a un antro cerca del cementerio metropolitano. Nos fuimos ahí como una especie de quitapena, y a celebrar también la vida, y a celebrar también lo que fue Pedro, como se hizo en su funeral. Entonces, yo quiero también celebrar ese lugar de que yo creo que hay muchos amigos que están acá, y lo he reiterado mucho porque sé que están acá, y en ese sentido quiero terminar esto, y primero también agradecer a Carmen, porque de verdad el momento es muy especial. Yo sé que hay una relación muy potente y bella e intensa con Lemebel y con Pedro, y el trabajo que nos ha entregado Carmen es un trabajo crítico, de lucidez crítica, de experiencia, pero también de conocimiento, y de una relación también cultural, ¿no? Es una relación de amor afectiva, pero una relación fundamentalmente cultural y crítica, que es un lujo en términos de cómo Carmen ha seleccionado el texto. Entonces, quizá esto rebase, esta última pregunta, rebasa lo meramente crítico, lo meramente literario, pero preguntarle finalmente a Carmen qué es lo que más extraña a esta altura, en este contexto distópico, político de Pedro. Con eso terminaríamos. Porque obviamente todos lo extrañamos desde distintos lugares, pero me gustaría preguntar eso, porque ya todo, y con la lectura espectacular del prólogo de Carmen, tenemos señas respecto a cómo se puede pensar, pero me gustaría que Carmen terminara respecto a ese extrañamiento y a ese lugar que Pedro nos convoca hoy día, en un día también tan especial, que para mí es un día celebratorio. No es un día, a mí no me da pena, yo estoy aquí con un vodka,
Estoy con un vodka haciendo una celebración, digamos, de este precioso libro de Pedro y saludando a toda la comunidad que está en relación con ese lugar. Así que, querida Carmen, te doy la palabra para que tú cierres y nos puedas decir algo de de pensar qué es lo que más estás extrañando hoy día de ese Pedro escritural, político, afectivo, odioso y amoroso como lo conocimos. Dos cosas. Dos cosas voy a decir de Pedro y hacer mención a ese homenaje que no fui, porque Pedro me pidió que yo le leyera el libro La Leva, que era una historia muy tremenda de una mujer violada en su población, amiga de él, y yo no fui, porque yo tengo huyo un poco de cementerios y huyo de, que no los tolero, no soy buena para eso, no es el lugar. Yo le dije, Pedro, tú sabes que yo no voy a esas cosas, aunque sea tu despedida. No, yo no sabíamos que era despedida, era un homenaje. Claro. Bueno, pero algo que quería mencionar aquí tan importante, Juan Pablo, gracias por todo. Quería decir que dos cosas yo recuerdo de Pedro y que creo que como lo recuerdo yo. Yo creo que lo más importante en nuestras vidas fue reírnos de nosotros dos mismos. Para nosotros no era lo acartonado, no podíamos ser acartonados, odiaba lo acartonado. Y Pedro no se instala allí en ese acartonaje, no se instala, era mal hablado. Y su repertorio era sucio, una lengua sucia. Entonces hay que reivindicar cómo embellece esa lengua sucia. Sí. O sea, cómo esa lengua sucia misma refulge. ¿Me entiendes? Yo diría que eso es lo más fundamental en todo lo que hemos hecho en nuestras vidas. Y lo que sobre todo Pedro. Segundo, reírse de sí mismo, reírnos al mismo tiempo de todo. De toda ceremonia, sí. De toda la razón, dice, loca razón, de toda esa razón de hacer el acartonaje o el blindaje del escritor, sí. Como el sabiondo, como sabe el mundo. Mentira, sí. Mentira. ¿No? Entonces, eso nos odiábamos. Y esa risa, creo, la comparto con Juan Pablo, porque también con Juan Pablo disfrutamos de ese, no es sarcasmo, es ironía, de ese dar vuelta, del reverso, de leer el reverso siempre, ¿no? Y eso me encantaba, y esa parte echo de menos profundamente con Pedro. Y lo segundo, que creo que es lo más importante de todo, eso también, pero lo segundo y lo último que voy a decir es que Pedro merecía y ha merecido ser reinstalado literariamente, cosa que no había ocurrido esto. Gracias a la editorial porque siempre a Pedro se le lee de otra manera, ¿no? Se le lee con todas las otras aristas que tenía, pero no se le ha leído, y él mismo decía, yo no soy leído afuera porque utilizo mucha metáfora o mucha cosa chilena. No, eso no es así, él leyó en toda América Latina, que es lo más importante. Entonces, pero el ser instalado como escritor, yo diría que eso yo me lo debía. Yo me debía que Pedro tenía que ser, digamos, el escritor que se merece ser instalado en su día, además de todas las otras cosas que Pedro hacía, pero fundamentalmente el productor de su propia obra magistral. Ese es Pedro y ese es el lugar que merece Pedro. Y si en este día él no está, bueno, no está, pero está con nosotros. O sea, Pedro existe, tu voz existe, como dice, ¿no? La Lucha Reyes, tu voz existe. Así que esa ha sido para mí, Marcela, el agrado de estar acá y también junto a Pablo, no podría ser otro que Juan Pablo. Gracias, Carmen.
estar acá es Juan Pablo. Así que La gracias. La verdad que ha sido, Gracias, Carmen. muchísimas gracias. Ha sido una presentación, un homenaje y una reinstalación en la literatura también, como lo señalaba recién Carmen, de Pedro Lemebel, de su escritura y de su literatura y de la resignificancia de lo que es la obra literaria de Pedro Lemebel. Así que quiero agradecerles enormemente a Juan Pablo Sutherland, querida Carmen, agradecerte Gracias, Marcela. Gracias, Marcela. Por Gracias, publicar Juan Pablo. Gracias, Carmen. en nuestro sello editorial de la Universidad de Talca. Agradecer a la familia de Pedro Lemebel, a Daniela Mardones, quiero agradecerle muy especialmente. Ella hizo posible y rescató también este compromiso filial que hizo Pedro con nuestra editorial y con el Premio Iberoamericano de Letras José Donoso que otorga la Universidad de Talca. Así que solamente me queda agradecer y agradecer también a los más de 200 corazonas y corazones que nos estuvieron toda esta tarde acompañando y rindiéndole también desde sus casas este bello homenaje a nuestro querido Pedro Lemebel. Muchísimas gracias y será hasta una nueva y quizás la próxima versión en Lima, Perú, también a través de este sistema de la virtualidad que esta pandemia inimaginable también nos ha permitido conformar y hacer estas presentaciones que de algún modo también tienen un registro y tienen una memoria que también, por cierto, tremendamente valiosa. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Gracias. Buenas tardes.